Muchas bendiciones, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los que van a ver este video. Quisiera hablarles sobre una palabra que he estado mirando y viendo lo que Dios nos está hablando en este tiempo, ¿no? Y nos está direccionando a no solamente a conocer, sino a creer lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestro alrededor. Así que rápidamente quiero hablarles sobre la palabra que está en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 26. Dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya sabiduría, que en todos los vivientes, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Dice la interpretación del sueño que Daniel le dio al rey. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Versículo 37 estamos leyendo. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido,
el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le hizo muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Esta palabra, nos habla sobre la historia de cómo Daniel comienza, por así decirlo, un ministerio, un trabajo fuerte en la ciudad de Babilonia, en la provincia, en donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Babilonia es un lugar a donde gobernaba este rey Nabucodonosor. Este rey había llevado al pueblo de Israel cautivo, y en ese cautiverio, donde estaban como viviendo como en un campo de concentración, ¿no? Allí ellos tenían que trabajar para este rey, para este monarca, y ellos tenían que pagar como un tributo, como un impuesto permanente. Estaban como viviendo no como esclavos, sino que tenían sus casas, tenían su lugar, qué sé yo, pero vivían bastante desprovistos de toda comodidad. Algunos comenzaban a través de contactos a ser mejor remunerados, y vemos que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que era el nombre que los de allí de Babilonia le habían puesto, ellos entraron en el gobierno de Babilonia. Así que quiero hablarles sobre esta palabra, que es un poquito larga, pero si la leemos la entenderemos bien. Dice que el rey había tenido un sueño, y ese sueño a él se le había olvidado. Así que de repente él comienza a amenazar a los magos, a los sabios, a los adivinos que él tenía, y ellos que le dijeran el sueño y la interpretación. Y ninguno de esos sabios podía hablarle, podía decirle a este rey qué es lo que significaba ese sueño, qué significaba o qué había soñado. No sabían lo que había soñado, ni tampoco sabían el significado. Esto tiene un sentido en lo espiritual, en lo profético. Tiene un sentido porque es lo que hoy sucede, ¿verdad? Es lo que hoy sucede en el hombre, en el corazón del hombre, que en realidad cuando comenzamos a
estudiar, cuando comenzamos a mirar cuál es el objetivo, cuál es el sueño que el hombre tiene, cuál es la visión que el hombre tiene, si nosotros nos enfocamos en todo lo que el hombre hace, lo que el ser humano quiere establecer en el mundo, quiere lograr, quiere alcanzar los objetivos principales de su vida, en realidad no se sabe, no tiene principio ni fin. O sea, hay tanta variación en las cosas que el ser humano persigue, que lo único que al ser humano o al hombre, por así decir, lo único que lo motiva es el dinero, es los placeres, es estar gozando, es estar en ciertas formas de no quedarse sin premio por lo que hace, siempre vivir gozando de los deleites de la vida. Ese es el único propósito que el hombre conoce y tiene en su vida. O sea, ha perdido su visión, ha perdido su entendimiento y como que lo que Dios le ha revelado, o lo que Dios, el objetivo que Dios ha puesto en el hombre al crearlo, ese objetivo se ha perdido. Es como ese sueño que el rey había soñado y nadie podía entenderlo, nadie podía revelarlo, nadie podía adivinar lo que él había soñado. Así que este rey se preocupaba y buscaba a sus astrólogos, a sus sabios, a sus adivinos, que le dijeran qué es lo que había soñado y el significado. Nadie se lo podía decir. Entonces el rey dio un decreto que mataran a todos los sabios, a todos los adivinos. Y eso también lo vemos hoy, ¿no? Como las personas o el sistema que opera en este tiempo, lo que busca es quitar la sabiduría. No se busca a la persona sabia, no se busca un consejo, sino que más bien se busca un placer, se busca que te digan lo que te gusta, lo que más te gusta. Eso es lo que se busca que se hable, ¿no? Las personas no buscan escuchar algo sabio, no buscan escuchar algo que te beneficia, no buscan escuchar algo que pueda cambiar su vida, sino que buscan escuchar algo que les gusta. Así que totalmente esta palabra nos habla de este tiempo y de lo que sucede con el ser humano en estos días. Así que dice que el rey mandó a matar a todos los sabios. Pero cuando llegaron a matar a Daniel, porque Daniel era considerado como un sabio, cuando llegaron a matarlo, él dijo, bueno, yo le voy a decir cuál es el significado, o cuál es el sueño que tuvo y cuál es el significado. Entonces ahí lo trajeron delante del rey y aquí es donde la palabra que leímos recién es la palabra donde Daniel comienza a hablarle al rey sobre este sueño que él había tenido. Y dice que soñó la secuencia del sueño es que Daniel comienza a decirle que él había soñado con una imagen. La imagen con la que él soñaba era una imagen con una cabeza de oro. Dice, esta imagen era muy grande, versículo 31, dice, esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Ahí esa cabeza de oro
lo que le da el significado de Daniel era la cabeza de oro, es él mismo, o sea, es el rey mismo. Este rey era parte, o era el rey, era rey del imperio de los caldeos. Los caldeos habitaban en toda la zona de Arabia, de Irak, de Irán, toda esa zona, y bueno, y toda la zona de Babilonia, la zona donde se había hecho la torre de Babel, por eso se llama Babilonia. Así que esos lugares era donde ellos habitaban, y bueno, adoraban ¿a qué? A los dioses paganos que ellos tenían, y una de los fuertes, del fuerte que tenían ellos era la astrología. Así que cuando Daniel habla sobre esta cabeza de oro, lo que está hablando es de una forma de reino en donde lo principal es la sabiduría, la astrología, el conocimiento de lo oculto, el conocimiento de las cosas escondidas. Así que ese mismo poder o esa misma fuerza se traduce a este tiempo. Así que esa cabeza de oro es el reino de un imperio, de ese imperio que gobernaba en ese tiempo, que era el imperio caldeo. Así que el imperio de los caldeos dice después de ti, dice en el versículo 39, dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. El reino que dice se levantará un reino inferior al tuyo, ese reino dice que en la estatua o en la imagen era de plata. Así que la imagen de plata simboliza al imperio persa. El imperio persa o medo-persa era el reino de Darío el Grande. Si nosotros buscamos en la Biblia, en Isaías habla sobre Darío, lo que Dios le dice a Ciro. Ciro el Grande es donde Dios le habla a Ciro, creo que es Isaías 45, donde le habla a Ciro, y Ciro liberta o saca al pueblo de Israel de Babilonia. Ciro viene a liberar al pueblo de Israel. Así que ese es el dice en la imagen, la parte de la plata. La plata simboliza al reino medo-persa. El reino medo-persa con Ciro. Ciro comienza a gobernar y a ser rey. Así que eso simboliza a los persas. Los persas eran un pueblo que le permitían, que eran más permisivos, no eran tan dominantes como los caldeos, y ellos tenían como que le daban una apertura para que pudieran negociar, para que pudieran hacer vivir donde ellos quisieran. Al pueblo de Israel le permitieron volver de nuevo a Jerusalén, reconstruir el templo, hacer su religión y todo. En cambio, los caldeos no le permitían que adoraran a Dios, tenían que adorar a Nabucodonosor, al rey. Sin embargo, los persas comenzaron a trabajar diferente, los trataron diferentes, así que se hicieron el imperio persa fue uno de los imperios más grandes que se habían levantado hasta ese tiempo. Fueron muy conquistadores, porque a los pueblos que conquistaban
no los trataban mal, sino que los trataban mejor que como estaban. Así que fueron como que se hicieron muy famosos. Así que Ciro, la misma palabra también ahí en Isaías 45 habla de Ciro como que es el ungido de Dios, como que Dios lo levantó en ese tiempo para establecer algo que Dios había preparado. Así que ellos, a pesar de que eran más tolerantes, por así decirlo, eran pueblos que tenían sus creencias, que tenían sus idolatrías y también adoraban a sus dioses. Estos dioses, los dioses de los persas, dice que creían en dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, como que habían dos fuerzas que dominaban, y de ahí salían todos los dioses en los que ellos creían. Así que un pueblo totalmente idólatra, totalmente apartado de la voluntad de Dios, del poder, o sea, de la palabra o de los mandamientos de Dios. Ya sabemos que en ese tiempo prácticamente solo el pueblo de Israel conocía los mandamientos que venían de Abraham, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y los mandamientos que Dios envió a través de Moisés. Así que los persas son el reino que acá en la imagen lo muestra como la parte de la plata. Después dice, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese reino de bronce son los griegos. Los griegos, Alejandro Magno conquista a todos los pueblos que en ese tiempo estaban. Aparece Alejandro Magno y comienza a ser el gran conquistador, el gran rey que se levanta en ese tiempo como un imperio, como una fuerza dominante. Y esa fuerza dominante tenían también sus características, sus costumbres, sus culturas, por así decirlo, ¿no? Así que la cultura griega era más enfocada hacia el hombre, hacia lo deportivo. De allí, de los griegos, aparecen los deportes, aparecen las competencias, las grandes competencias, los atletismos. Ahí comienza las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Ponen al hombre como el centro de toda la creación, como que el hombre es el Dios. El hombre es el Dios, o sea, el hombre es el que domina, el ser humano es el que domina toda la creación. Así que esa fuerza o ese espíritu también en estos días lo vemos y vemos cómo se mueve esa fuerza, ¿no? Ese poder de alcanzar las metas que los hombres quieren, de alcanzar cosas a través de nuestra propia fuerza. Eso sería el principio básico del espíritu de Grecia, ¿no? Los griegos pensaban de esa forma, como que la sabiduría, la inteligencia y la fuerza en el hombre eran lo más importante. Luego dice que habrá, después de esto, dice, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será, en el versículo 40 estamos, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, estamos hablando del Imperio Romano. Después de los griegos, después del Imperio griego, aparece el Imperio Romano, toda la fuerza del Imperio Romano, cómo comienza
a acaparar y a desmenuzar, como dice la palabra, todo. Esto lo habló Daniel mucho antes de que esto sucediera. O sea, es una profecía que sucedió mucho antes. Hablaba de los griegos, hablaba de los romanos, hablaba de los persas, pero mucho antes de que sucediera, habló Daniel. Así que esa profecía se la estaba dando a ese rey y le estaba diciendo que esto iba a pasar sobre la tierra, que estos gobiernos iban a venir sobre la tierra. Y realmente el hierro simboliza al Imperio Romano, y vemos que el Imperio Romano hasta hoy lo vemos como en funcionamiento. Es una fuerza dura, una fuerza que impera sobre lo religioso, sobre lo político, sobre lo económico, sobre lo social. En todas las áreas están como imperando, ordenando, mandando, porque realmente esta es una fuerza que es como el hierro, ¿verdad? Así que eso es lo que cuando los romanos gobernaban fue que vino Jesús. Así que cuando Jesús llegó, cuando Jesús nació, estaba el gobierno romano, estaba ahí el imperio en toda su fuerza. Vivió esos 30 años y a los 33 años fue crucificado, resucitó al tercer día, y de allí comienza la iglesia apostólica, comienza a funcionar la iglesia a manifestar su movimiento, su predicación, su conquista, su avance, y la iglesia no tenía nada que ver con los romanos. O sea, la iglesia cristiana no tenía nada que ver con los romanos. O sea, el Imperio Romano era el que perseguía, era el que oprimía a todo lo que era de Dios, a todo lo que era cristiano. De repente, después de que pasaron unos 500 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el rey, se levanta un rey que es el rey Constantino, y Constantino abre las puertas, por así decirlo, se convierte al cristianismo, y Constantino comienza a declarar que él era cristiano también, y que todos los que fueran cristianos tenían que ser romanos. Así que a partir de allí comienza la época o el tiempo de la Iglesia Apostólica Romana. Allí comienza la Iglesia Católica, ¿verdad? A unos 500 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Si nosotros entendemos esto, lo que vemos es que a través de ese hierro que era el imperio gobernado por un rey, y después este rey Constantino se hizo cristiano, esto claramente nos está diciendo que lo que se unía en ese tiempo era la religión, o sea, lo religioso, lo humano, lo que era como débil, se unía con el hierro, con lo fuerte, con lo que era el Imperio Romano. Así que eso fue una unión que persiste que persiste hasta hoy en día, ¿verdad? Que ese hierro y ese barro están juntos. El gobierno político y el gobierno religioso, por así decirlo, están unidos y están trabajando ahí con toda su fuerza. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra después? El libro dice, ahí en el versículo 44, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta piedra que fue cortada, dice, no con mano, del monte, esa piedra es Jesús, esa piedra es Cristo. Así que esa piedra dice que va a destruir ¿qué? Ese sistema de gobierno, el sistema de gobierno de el oro, que eran los caldeos que dijimos primero, después la plata, que eran los persas, después el bronce, que eran ahí los griegos, después el hierro, que eran los romanos, ¿verdad? Así que todo ese sistema de gobierno, ese sistema espiritual, ese sistema que gobierna sobre el mundo, iba a ser destruido por esa piedra, por ese monte, por esa piedra que fue arrancada, que fue cortada de un monte, dice, que destruyó, desmenuzó a todas esos materiales sobre los que estaba hecha esa imagen. Esa imagen es una imagen de gobierno. La palabra nos habla en esta noche sobre el gobierno, ¿verdad? Nos está hablando justamente sobre un gobierno espiritual. Entonces dice en el 48, vamos a ver el 47 y el 48, dice, entonces, dice, el rey habló a Daniel en el 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. O sea, el sueño que había tenido este rey, la visión que había tenido, la había tenido no solamente para mostrarle a él como rey, como gobierno, lo que iba a suceder en el futuro, sino para que esas personas que estaban allí, desconocidas, como era Daniel, como era después ahí, porque en el versículo 49 también vemos y dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Estos Sadrach, Mesach y Abed-nego eran los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel y Daniel eran personas que estaban orando, que estaban clamando al Señor, eran hombres entregados a Dios, consagrados al Señor. Y este sueño que tuvo este rey, no lo tuvo solamente para que Dios le mostrara lo que iba a suceder, sino que el verdadero o el motivo por el cual Dios envía esta visión o este sueño a ese rey era para que estos hombres entraran en el gobierno, para que estos hombres estuvieran en el lugar de autoridad. Y esto es lo que sucede cuando hay una visión, cuando hay un llamado de Dios, cuando hay un ministerio, cuando hay algo que Dios quiere hacer en nuestra familia, en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra nación. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios hace algo para que nosotros entremos en lugares de gobierno, para que nosotros nos pongamos en el lugar en donde Dios nos quiere poner. Así que así como Sadrach, Mesach y Abed-nego, así como Daniel, Dios quiere levantar personas que puedan estar en lugares de gobierno, que puedan estar en lugares de decisiones, de toma de decisiones, de orar por ciertas cosas, por cosas importantes de la ciudad, de la nación, orar por los grandes acontecimientos que suceden en este tiempo. En este tiempo están sucediendo acontecimientos muy
importantes. Fíjense lo que sucede en Israel, lo que sucede en Rusia, lo que sucede en todos los lugares, incluso en España, en Italia, lugares donde suceden cosas muy importantes y nosotros prácticamente las dejamos pasar por alto. Prácticamente decimos, bueno, lo que a mí me toca vivir es lo que vivo día tras día, me preocupo por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, pero cuando entiendo que esas cosas pueden afectar mi vida, cuando entiendo que las cosas que suceden a mi alrededor, las tendencias que hay, los gobiernos que entran, por ejemplo, el gobierno que hoy entra en Estados Unidos, cómo afectará a nuestras vidas, cómo afectará si gana un candidato, si gana otro, cómo afectará mi vida. Eso yo tengo que meditarlo y tengo que orar por eso. Tengo que decir, Señor, sea tu voluntad. Quebrantamos, Señor, todo espíritu que se mueve. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que se mueve tu presencia sobre mi vida, sobre mi ciudad, sobre mi nación, sobre mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo declaro que tu espíritu comienza. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando en esta tarde y que tu presencia está moviéndose en cada hogar. A través de esta palabra que hemos leído, que a veces parece media complicada, a veces no entendemos ciertas cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Espíritu Santo llene mi vida, que el Espíritu Santo me ponga en el lugar que corresponde, en el lugar donde tengo que estar, en el lugar donde Dios quiere ponerme. Así que en el nombre de Jesús quiero orar por tu vida. Ahora desato la bendición del cielo, desato la bendición, Señor, de lo alto. Señor, que los cuatro vientos traigan bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu nación. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que tu Espíritu Santo viene sobre nosotros. Señor, que tu presencia llena, Señor, nuestra vida, nuestro ámbito, todos los lugares, Señor, a los cuales nosotros estamos yendo, a los cuales donde trabajamos, donde estudiamos, ahí donde nos presentamos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, muévete con poder y unción a través de nosotros, que podamos ser portadores de tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra y declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, se hace fuerte, se hace poderosa en mi vida, y declaro, Señor, que todo lo que tú quieras hacer conmigo, que todo lo que quieras hacer con cada uno de mis hermanos, sea, Señor, ejecutado en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús declaro, Señor, tu gobierno sobre nuestras vidas. Señor, nos consagramos a ti, nos entregamos a ti, Padre amado, y declaramos, Señor, una apertura, una bendición sobrenatural sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por ver este video. Que Dios guarde tu vida y cada día puedas estar más cerca de la presencia de Dios, más lleno de la bendición del cielo. Amén. Que Dios te bendiga.